Ahora se van a cumplir 20 años de que vivo en Luján. Yo adopté a Luján como ciudad a partir de la experiencia organizada, pero bueno, empecé a militar en la época del 2001, en diciembre del 2001, después de todo ese caos que vivimos como sociedad. Había un cura que asesinaron en la década del 70 que decía que a la militancia, a organizarse, a acercarse, a vivir en comunión, se podía acercar por la cabeza, por el corazón, por la panza. Lo mío fue más por el corazón y la cabeza, digamos, y empecé a militar en Mercedes, en mi pueblo. No tenías necesidades Mirá, básicas insatisfechas, nunca me llamémosle. sobró. Tampoco es que a veces no nos alcanzó, porque nos criamos con mi vieja. Tengo un hermano un año más grande que yo y vivimos. Mi vieja se separó y vivimos en todo el alfonsinismo, la verdad, la pasamos mal, se quedó sin laburo. Nunca la pasamos del todo bien, laburé de pendejo. ¿Qué has hecho? Mirá, mi hermano empezó a laburar a los 14 años, él iba a la escuela industrial y empezó a laburar en una panadería, cubriendo los francos del reparto de los domingos. Y yo me enganché un poco en esa, después hice laburo de lo que se te ocurra, pintura, construcción, la galgueábamos como podíamos, o sea, el criterio nuestro era ayudar en la casa y que no generemos gasto. Entonces salía y me buscaba el mango, digamos, ¿no? Tu vieja paraba la olla y ustedes aportaban. Exactamente. Después tuve una hermana más chiquita cuando yo tenía 12, así que mi vieja tenía 2 y yo iba a tener 3 laburos y bueno, entonces nos repartíamos, como mi hermano tenía escuela doble turno y aparte él laburaba a la mañana, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 10 de la mañana, se iba a los talleres de la industrial y a la tarde cursaba. Y bueno, después teníamos mil actividades, siempre jugamos la pelota, teníamos amigos, lo que venga hacíamos, siempre nos gustaba mucho andar de jóvenes en la calle. Así que yo iba a la escuela a la tarde y a la mañana o cuidaba a mi hermana o pegaba alguna changuita y demás. Y bueno, y de todo. Después cuando vivía acá en Luján, desde vender DVD en la salada hasta laburar en la construcción. Laburé muchos años de mozo, que me permitió hacer un ahorrito, que cuando me vine acá a Luján hasta que me acomodé me sirvió. Porque bueno, acá vine y alquilaba. Primero viví en el barrio Santa Marta, después viví en el barrio La Loma. Hasta que constituimos un poco el proyecto familiar. Y nosotros teníamos en Mercedes un departamentito en el barrio Fonavi, era lo que teníamos, digamos, lo que habían tenido mi vieja y mi viejo antes de separarse. Y bueno, ese departamento lo vendimos por allá por el 2008 y ahí con mi compañera de la vida, que ya hace 20 años estamos juntos, con la flaca, con Gris. Ellos vivían en Solano, pero también mi suegra se había separado del papá de su último hijo, de Gabriel, que ya tiene 30. Y bueno, había una situación ahí que la casa era del ex marido de ella, el padre del ex marido de ella, y bueno, estábamos todos ahí, así que constituimos un proyecto familiar, compramos un terrenito en Lesica y bueno, construí ahí algo, lo que pudimos, o sea, hicimos lo que nos daba la plata en ese entonces, y desde el 2009 que estamos instalados ahí, vivimos ahí, nuestra casita, que le vamos poniendo amor, como podemos, más amor que plata, pero bueno. Así que nada, he hecho de todo, he hecho un poco de todo. Siempre bastante en la informalidad, digamos, pero después, obviamente, cuando empezamos a generar laburo ya más organizado, laburé en las cooperativas del movimiento, en la cooperativa de construcción, que bueno, es una de las más importantes que hay acá en Luján, en el movimiento. Empezamos a construir viviendas, ya pudimos tener laburo Allá formal establecido. por el Villa del Parque, año 2010. ¿2011, 2012? ¿Qué fue eso? La primera etapa de construcción de vivienda la iniciamos en noviembre del 2009 y culminó en agosto del 2010, que fueron las primeras 16 viviendas. Que fue, agrego para quienes están prendidos a la pantalla, aunque es un dato minúsculo, sí, los comienzos de este proyecto de Pares TV, que nos encontraban dándonos una vuelta, porque era tal cual, toda una novedad que un grupo, casi me animaría a decir de soñadores o de forajidos, dijeran, bueno, vamos a hacer algunas casitas para gente que lo necesita en el Villa del Parque. ¿Y fueron 16? Fueron las primeras 16, claro. Nosotros en mayo del 2004, yo me vine acá, a veces tengo un problema que soy medio, lo he ido perdiendo con los años, pero el 24 de mayo hicimos la primera jornada para recuperar el predio del fondo de Villa del Parque, que era un pastizal que
pasaban cosas no tan buenas de noche y demás, nos organizamos con vecinos de acá, de Luján, y empezamos a recuperar ese predio, que fue, si mal no recuerdo, el 24 de mayo, pues fue un día después de mi cumpleaños, un sábado, que empezamos a laburar ahí y empezamos el proceso de recuperación. Eso tuvo sus tensiones porque no había ninguna política de acceso a la tierra, ya había mucha necesidad, todavía estábamos en un clima de, si se quiere, se veían algunos elementos de recuperación económica, pero bastante complicados, digamos, ¿no? A lo que era la continuidad del proceso del 2001. Había mucha gente con necesidad, había pocos alquileres, después el alquiler se convirtió en un negocio y había bastante más alquiler en los barrios. Y empezamos el proceso de recuperación, que fueron los primeros 52 terrenos, las 2 manzanas. Eso se inició en el 2004, fue bastante forzado porque en ese entonces, me acuerdo, había un vecino que tenía algunas herramientas, porque en su juventud se había dedicado a la construcción, entonces ni pala teníamos. Entonces abrimos las calles a mano, cortábamos el pasto, hacíamos jornada de cuidado de la tierra, cada vecino se iba como organizando en su terrenito. Y a la semana siguiente yo me vine a vivir, el 6 de junio del 2004. Así que ahí se inicia. En el 2007 iniciamos las charlas formales para poder acceder a la construcción de un programa de vivienda. Eso nos agarró con un cambio de gestión local, que fue cuando gana la elección Graciela Rosso, que le gana a Miguel Prince, hasta que constituimos, digamos, un diálogo común con Graciela, pudimos hermanarnos en el proyecto, no sin tensiones. Pudimos empezar, constituir las cooperativas y empezar el primer proyecto, fue el de 16 viviendas. El MTC era por entonces. Movimientos de Trabajadores Comunitarios, exactamente. Y de ahí hasta los días de hoy, si tuvieras que sintetizar tu recorrido y el de la organización popular. Y ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje, Creo que si hay 2 cosas importantes que yo puedo resaltar, ha sido la vida y vamos a comprar algo para desayunar. Sí, por supuesto. Pasa. Lo vamos a invitar a Agustín. ¿Cómo no? El proceso de organización comunitaria y la convicción de que los desposeídos del mundo, los desposeídos de la ciudad, lo que tienen para ganar siempre se da en comunidad y luchando, organizándose y peleando para poder poner en agenda las necesidades de esos sectores, digamos, ¿no? Creo que es la variable constante que nos ha atravesado a nosotros y que atraviesa la lógica y la dinámica de la economía popular. El desafío es construir organización colectiva y pelear para lograr lo que se necesita, digamos. ¿Por qué, Agustín, son un sector tan habitual, constantemente apuntados por algunos gobiernos, por sectores de poder, con llegada, etcétera? Mirá, yo creo que hay distintos componentes, porque es interesante lo que preguntás. Uno podría pensar que la economía popular o la organización en el marco de la economía popular es un problema para los factores de poder, porque enuncia un problema social en nuestra sociedad, que es que existen ciudadanos con derechos y ciudadanos sin derechos. O sea, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Ahí hay una porción de nuestra sociedad que está al margen de los derechos constitucionales básicos, digamos, ¿no? Que no podría decir que hay un consenso en nuestro país en torno a no romper el pacto democrático, ¿no? Que se expresó, por ejemplo, con el macrismo, cuando se quiso tomar una medida que permitía alivianar las sanciones judiciales, ¿no? a quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Y recuerdo, en ese entonces decía el 2x1, se decía se rompe el pacto democrático. Y es real, es una cuestión obviamente que todos defendemos, que no podemos retroceder, por más que hoy tengamos una vicepresidenta que enaltece, ¿no? al militarismo de los 70, que busca
lo que fue en el 95 el punto final de la obediencia debida, es decir, el indulto de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero hay una discusión en ese nuevo pacto democrático, creo yo, que ya tiene 40 años y todavía no podemos discutir cabalmente, que es que hay una porción de la sociedad que está por fuera de todos los derechos reconocidos democráticamente, que no tiene acceso a la vivienda, que no tiene acceso al trabajo digno, que no tiene acceso a derechos elementales como el agua, la luz, los servicios básicos, que no tiene derecho hoy claramente a la alimentación. Y la economía popular es lo más parecido a la expresión organizada de esos sectores. Por ende, uno podría decir, y está bien, viste, jodés a factores de poder. Lo más preocupante es que también jode a sectores de nuestro campo, que molesta que exista la organización comunitaria. Que después puedes discutir. Lo más llamativo o lo más contradictorio. No hemos podido lograr en nuestro campo construir una agenda que tenga que ver con la transformación, y para mí es parte de la debacle actual, es parte de que estemos discutiendo con un gobierno deshumanizante como el que tenemos hoy, que es no poder construir, nosotros le decimos la agenda de tierra, techo y trabajo, no poder construir desde el sistema político una respuesta para las necesidades básicas que hoy representa la mayoría de nuestro pueblo, lamentablemente. O sea, esto ha oscilado entre un 50 o 60% como tenemos hoy, que es terrible, pero nunca dejó de ser el 30%. Nunca, ni en los mejores momentos de los 24 años que atravesamos, o de los 23 años posteriores al 2001. Y no aún en los momentos de mejor situación económica y con mejores indicadores, tal cual. El 30% de pobreza está consolidado. 20 y piquito, no importa, sí, 26, pero 20... cuando vos vas a esa pobreza hay una cuestión de nudo estructural que es el no acceso a derechos básicos. Y no se ha logrado, ni siquiera desde nuestro campo, digamos el campo nacional, el campo popular, el peronismo, llamémoslo como querramos, no hay en estos 20 años una que debiera ser de todos los sectores, ¿no? Nosotros peleamos en estos últimos 8 o 9 años una serie de leyes que han transformado estructuralmente las condiciones de esa situación, que después tiene sus vaivenes coyunturales, como la ley de barrios populares, como la ley de emergencia social, pero no se ha logrado el consenso necesario. Se logró el consenso para la sanción de las leyes, pero no para la construcción de una política que genera una transformación de esa realidad estructural, digamos. Mirá Agustín Burgos. No, mirá. Estaba jovencito ahí, ¿no? Hace más de una década eso. Más de una década. De lo que hablábamos un poco en el inicio de nuestra charla. Agustín, todo esto que vos enumerabas recién, si lo comparás, lo comparás o trazás un paralelismo que ni en los momentos de crecimiento de nuestro país se pudieron mejorar ciertas condiciones, en este tiempo que corre, ¿qué? Y estamos asistiendo a algo tremendamente novedoso. Se han logrado alinear algunos factores de poder en torno a un personaje novedoso que engloban cuestiones muy jodidas. En primer lugar, una orientación económica que está generando y va a generar, porque hacia dónde se orienta esto, va a generar una situación de muchísima crisis social, pero muchísima, sin lugar a duda, estructural, de la cual va a ser muy difícil volver, ¿no? Va a llevar mucho tiempo. Eso va asociado a un combo político que combina elementos que son muy complejos. Lo que decía de la vicepresidenta actual, que es una mina que abiertamente ha defendido y defiende a los tipos que generaron crímenes de lesa humanidad, pero crímenes, saquémosle el rótulo, que sostiene que estaba bien torturar personas hasta la muerte, secuestrar bebés, robarle absolutamente todos sus bienes a distintas personas
que no fueron todos combatientes. ¿Estamos? O sea, hoy, por suerte, se ha investigado mucho y se sabe y se conoce. Había personas que tomaron en su decisión, en la década del 70, tomaron la decisión de hacer un enfrentamiento armado con el sistema de poder. Podemos tener distintas valoraciones, si eso estaba bien, si eso estaba mal, si... Ahora, la dictadura militar en Argentina generó 1 millón de exiliados por los campos de concentración que se montaron a partir de los recursos económicos del Estado y apoyados por grandes multinacionales y por sectores del poder mundial, que con militares que fueron formados en las escuelas de las Américas, con médicos torturando al lado suyo para llegar a ver hasta dónde resistía el cuerpo de las personas que estaban siendo torturadas, personas que han presenciado la tortura de sus hijos. Digo, todo lo que hemos reconocido, esta señora sostiene que es gente inocente que defendió la patria. El muchacho que tenemos como presidente, que es una persona bastante inestable en su psicología, representa a un sector que viene planteando una cuestión en términos de lo que nosotros llamamos la batalla cultural, que es una forma deshumanizante de vivir la vida. Que vos podés pasar por la calle y ver a una persona durmiendo en situación de calle y si te pinta le podés pegar una patada o le podés quemar la frazada, como ha sucedido, como viene sucediendo, y nadie se manifiesta en contra de eso, ¿se entiende? Que lo importante, el que no sale adelante es porque es vago, ocupa. Entonces hay un combo ahí de esos sectores que plantean la reconfiguración de lo que decía antes, que es ese pacto democrático, con una fuerte alianza con los factores de poder real, con los factores de poder real local e internacional. Entonces, estamos yendo a un modelo de saqueo de nuestros bienes, de la instalación de un modelo económico injusto que genera concentración de la riqueza y una política social, digámosle, o valores sociales que tienden a buscar destruir los vínculos más básicos de la humanidad, digamos, los vínculos más básicos del humanismo. Nosotros decimos deshumanización, es decir, no te preocupes por nadie, si los jubilados no alcanzan hoy a comer, pagar un alquiler y comprarse sus remedios, y mala suerte, viste, es culpa del derroche del Estado populista. Si la gente no puede pagar un alquiler y termina en situación de calle, y bueno, la culpa la tuvieron los populistas. Si no llegas a fin de mes para morfar, y bueno, la culpa la tuvieron los populistas. Si la gente ya no tiene el programa de medicamentos oncológicos y se viene muriendo, que por suerte ven cuando sale en la televisión, pero se está muriendo, y era un problema de la política populista. Entonces nos quieren acostumbrar a que esas cosas suceden, y bueno, mala leche, viste, cada cual resuelve como pueda. Entonces, lo económico, lo político y estos valores sociales son un combo peligrosísimo que se está desarrollando. Y que bueno, lo único que nos queda frente a eso, creo yo, es construir condiciones para resistirlo y combatirlo. Agustín, en medio de esta fragmentación sobre la que se trabaja de manera permanente y que me da la impresión de que además de dividir, tiene como un objetivo muy claro de no poder profundizar en las cuestiones verdaderamente importantes, porque prácticamente lo que vale es que te rotulen. Sos tal cosa, sos tal otra. Y se pierde de foco la política, la discusión en serio de los temas que verdaderamente hay que plantear y tratar de transformar. ¿Cómo desde tu lugar y desde la organización, cómo se combate eso? Para que precisamente no suceda esto de, bueno, se pone una etiqueta y ya, a partir de la etiqueta que se te puso, y lo que digas no vale nada. Sos determinada cosa. Mirá, sos zurdo. Te podrían estar diciendo quienes están del otro lado. Es lo que buscan, es parte de lo que planteé anteriormente. Te voy a dar un caso muy concreto. Nosotros peleamos y durante el gobierno macrista, se inició el proceso de relevamiento de barrios populares.
El RENAVAP. El RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Se hizo un relevamiento con más de 7.000 censistas voluntarios y logramos determinar, a partir de conceptualizar que era un barrio popular, un agrupamiento de más de 8 familias que vivían de manera contigua, que no accedían a 2 de los 4 servicios básicos, hacer un mapeo, un croquis satelital con pibes de la villa que se capacitaron y aprendieron, un mapeo satelital y después el relevamiento de esos barrios. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque uno de los causales principales de que 1/3 de la población de nuestro país, más casi 1 millón de familias, pero que habitan los barrios populares, son más de 8, digámosle un 20% de los habitantes de nuestro suelo, no accedían a los servicios básicos. No tenían luz, agua, cloaca o gas natural. Se inicia el relevamiento. A partir de la manifestación de esa situación, trabajamos de manera organizada en términos de lo institucional y se sanciona la Ley Nacional de Barrios Populares, que fue un proyecto que impulsaron y presentaron a la Cámara de Diputados Mazzot, Negri y Carrió. Un nivel de distancia con esa gente tenemos, ¿no? Importante, digámosle, que es del campo al cual no pertenecemos. Se sancionó la Ley de Barrios Populares, se creó la Secretaría de Integración Sociourbana, no llevó adelante obras, o sea, hizo muy pocas obras pequeñas y cuando se inició el proceso del Frente de Todos, se constituyó uno de los elementos que estaban en la ley, que es el Fondo de Integración Sociourbana, ¿no? Un fideicomiso. El ahora famoso FISU. Exactamente. Quiero contar para que la audiencia conozca cuál es. Bueno, se genera el FISU, no tenía existencia institucional durante el macrismo. Durante el gobierno del Frente de Todos pudimos decir, esta es una política muy importante, hay 1 millón de familias que no acceden a estos derechos básicos. Se logró, en primer lugar, crear o sea, continuar con la política de la Secretaría de Integración Sociourbana, consolidar el fideicomiso y con 2 impuestos se generó una masa de recursos para poder llevar adelante las obras, que fue una porción de lo que fue el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto a país, que es de la compra de dólares. 2 pedacitos de eso generaron la posibilidad de crear condiciones materiales para llevar adelante en 1 año y medio más de 2.000 obras a lo largo y a lo ancho del país, ejecutadas por provincias y municipios fundamentalmente y en menor medida por organizaciones sociales. ¿Qué es lo que sucede? Asume este gobierno. Empiezan con el choreo del FISU. El choreo del FISU, el choreo del FISU, empiezan a hacer una serie de operaciones mediáticas, políticas, que después van a lo judicial, que en nuestra ciudad hay una, digamos, ¿no?, que tiene que ver con los loteos que se llevaron adelante, que salió en Majul. Entonces Majul hace una entrevista, dice el afano del FISU, grabó y no sé qué. Después viene una medida judicial de alguien que toma eso y lo investiga. Ahora, no avanzó nada hasta ahora lo judicial. ¿Qué es lo que sucedió? Que detrás de la ley bases, ¿no?, que ahora está en discusión, había una medida que planteaba que los fideicomisos se iban a centralizar y los recursos administrados por los fideicomisos se iban a centralizar en el Ministerio de Economía. ¿Estamos? Detrás de todo ese poncho que era la discusión del choreo, de la corrupción y demás, había una decisión política de hacer un ajuste de recursos. No había otra cuestión. En el medio de esa discusión sale el tipo que hoy es subsecretario, que se llama Sebastián Pareja, al cual no conocemos, que pero tiene es muy una cercano a Milei, muy directa sobre Milei, como senador de la provincia y el armado. Y el tipo públicamente sale a decir que había sido la mejor política del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque hay 2.000 obras en ejecución que se concretaron, llevado adelante por cómo funciona, pues ni siquiera saben cómo funciona la obra pública, por las unidades ejecutoras, que eran municipios, provincias y organizaciones. Sale a bancarlo, queda empatado y lo que logran a hoy es frenar el influjo de esos fondos que tenemos desde noviembre, diciembre del año pasado, obras paralizadas, 2.000 obras que eran para generar agua, cloacas, luz, relocalizaciones de familias inundadas. En Luján puntualmente, ¿cuáles, por ejemplo? Las 2 más importantes fueron de creación de lotes con servicios. Ajá. Que fueron en predios del Estado. Que claro, se Los Laureles y Torres. Y Torres, exactamente. Y son obras que están... Esas como más grandes, como más emblemáticas, pero hubo trabajo... Hubo otras, se hizo una plaza en el barrio La Loma, se hizo una el obra proyecto de La Loma veredas. Que uno pasa en la rotonda para el acceso de ingreso a Luján. Exactamente, que la uno plaza ve esa, del lado de La Loma.
sí. Esa es del FISU con fondos de integración sociocomunitaria, sí, fue la unidad ejecutora, fue el municipio, ¿sí? Esa después en Oso Zamora, la Plaza Zamora, claro, que le pusieron, pues era el vecino que fundó la sociedad de fomento. Fue una discusión que dieron los vecinos, era un vecino histórico de La Loma, y bueno, le pusieron ese nombre los vecinos. Pero bueno, teníamos la posibilidad, un sorteo, personas adjudicadas, obras al 50% de su avance físico, que hoy están frenadas. Entonces, la discusión, como bien decías vos, en torno a los rótulos, el título cuál fue, la corrupción, Grabois, el FISU, no discutimos la carne, no discutimos lo que estaba pasando de verdad, qué es lo que lograron, frenar eso y hoy tener paralizadas más de 1.200 obras que iban a generar derechos, que gente acceda al suelo, que un vecino pueda abrir una canilla y tomar agua digna, que se tenga un espacio común, un barrio, que haya recuperado un lugar, que no haya luz, que no haya cloaca. Y el objetivo de fondo es ese. Entonces, el poncho de la discusión es la corrupción, el poncho de la discusión es el rótulo, el zurdo, el Estado populista. En el fondo lo que quiere esta gente es recortar el gasto social, no el gasto que tiene el Estado con exenciones impositivas a los grandes empresarios. El gasto social, el gasto que es para los de abajo, para los laburantes, en pos de generar una sociedad más desigual, digamos. Básicamente es eso. Entonces hay una maquinaria mediática, de redes sociales, que tiende a buscar, demonizar, hacer esos planteos de manera permanente, con un trasfondo que tiene que ver con construir una sociedad cada vez más injusta, cada vez más desigual, sin poder dar, porque yo no tengo, o sea, que se auditen los programas que se tengan que auditar, que el Estado investigue, no hay ningún tipo de problema. Ahora, mientras tanto, por ejemplo, si esa es la discusión, no frenes las obras. O sea, si vos tenías 850 familias que entre septiembre y octubre habían sido sortadas en Luján para poder tener un terreno digno, o sea, para poder tener un lugar donde vivir, después de no haber tenido una política de acceso a la tierra pública, una política pública, no frenes, macho. O sea, audita lo que quieras auditar, investiga lo que quieras investigar, pero no frenes la obra. Hoy muchas familias podrían estar pensando en pasar este invierno construyéndose algo, un techito donde poder vivir o dejando un alquiler. Bueno, en el fondo la discusión es esa, en el fondo la discusión es el recorte del gasto, digamos. Y uno se pregunta, Agustín, ¿por qué el objetivo de fondo, tal como planteás, es la profundización de la desigualdad si en caso de producirse una explosión social, las esquirlas van a llegarle? Mirá, es llevar la piedra más lejos, creo yo. O sea, cuando se consolidan factores estructurales en una sociedad más injusta y desigual, obviamente después peleás por cosas más básicas. Digo, si vos sos un laburante que tenés derecho y posibilidad de pelear por tus derechos para mejora, es decir, tenés herramientas como el derecho a huelga, y hoy es un día donde, en buena hora, la Confederación General del Trabajo dicta un paro nacional, es espectacular. Tenés la discusión, podés tener una discusión salarial. Ahora, hoy, ¿por qué está peleando la Confederación General del Trabajo? Por no retroceder, no por empatar o mejorar, digamos, ¿no? La discusión salarial es eso, tratar de que los salarios no pierdan con la inflación o mejores tu poder adquisitivo. Ahora, si hoy estás discutiendo que no te vuelvan a imponer ganancias, si hoy estás discutiendo que no haya una reforma laboral que permita que en vez de estar 3 meses de periodo de prueba pases a 6 o 9 meses, es decir, flexibilices las condiciones del contrato de trabajo, empezás a discutir en un aspecto más defensivo, ¿se entiende? Entonces, si se consolida una estructura de desigualdad e injusticia, en vez de pelear por mejorar tu condición de laburo, va a pelear por morfar todos los días. Entonces, obviamente están buscando que esa discusión, que es lo que mueve la sociedad, que es el conflicto entre los sectores de poder y los trabajadores, esté en peores condiciones, digamos, ¿no? Entonces, vayamos a buscarla. Si la pelea estaba en la mitad de la cancha y pasa a tu área, y es que nos cansemos de ir a buscarla al fondo de la red, es decir, que perdamos por goleada, que es el desafío
que han asumido los factores de poder, que es lo que se concretó durante los 90, continuando con el programa de la dictadura y le generó la crisis del 2001, es esa discusión con esos factores de poder, con quienes tienen el poder real, el poder económico, con quien quieren, un pueblo subordinado, no lo quieren con educación pública, pero bueno, mirá vos, a 5 meses del gobierno de Milei, 2 millones de personas en la calle dijeron que quieren educación pública, que lo quieren sin derechos laborales, como pasa en otros países de nuestra región, sin la posibilidad de tener vacaciones, sin la posibilidad de tener indemnización, sin la posibilidad de tener una discusión paritaria, sin la posibilidad de tener derecho a huelga. Y básicamente la discusión en el fondo es el reparto de la torta y si tenés un pueblo subordinado que no pelea por sus derechos o no. Entonces, todo lo que sea avance para ellos es ganancia. ¿Por qué vamos a estar en peores condiciones? Eso es lo que está en discusión hoy, me parece a mí. ¿Qué lectura haces respecto a que, por ejemplo, para poner un caso muy puntual, porque se han visto concretamente muchas de las obras que has mencionado desde el FISU, desde la SISU, que llega a quienes más lo necesitan y aún con esas muestras y con esos ejemplos, muchos de los integrantes de esa parte de la comunidad optaron por no apoyar una política como esa, sino depositar su voto en el sentido contrario? Es muy difícil llegar para mí a ese nivel de precisión. Yo creo que la política de la Secretaría fue una política muy novedosa, que tuvo un nivel de alcance muy importante. Lamentablemente no fue una política impulsada con el nivel de definición política que debería haber tenido. Ajá. Yo creo fue una pelea que dimos, en la cual encontramos distintos momentos y acuerdos, que es parte, por lo menos de mi balance, de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, un gobierno muy fragmentado, sin orientaciones políticas sólidas, sin haber cumplido con su mandato y compromiso electoral, que era empezar por los últimos para terminar por los primeros, y fallando en, para mí, lo que era la principal discusión que tenía real, que era revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que había generado el macrismo. Entonces, fue un gobierno que no tuvo prioridades claras, que no logró enfilar políticas públicas sólidas en torno a lo que había sido su compromiso electoral, que fue la esperanza que generó, y por eso el primer presidente que no reeligió sin haber renunciado, como fue de la Rúa, durante la vuelta a la democracia fue Macri, es decir, el Frente de Todos le gana a Macri, que pierde su reelección, justamente por la falta de concreción de las esperanzas que había generado el gobierno del Frente de Todos, la propuesta electoral del Frente de Todos. Entonces, yo no mido tanto la no valoración de una política como la que se llevó adelante de la Secretaría de Integración Sociourbana, sino más bien la bronca y la angustia que generó un mal gobierno como fue el de Alberto Fernández, digamos, ¿no? Que tuvo sus momentos, no todo fue malo, creo que tuvo un primer momento bueno, que la gestión de la pandemia en un primer momento fue bueno, que la terminó cagando con ese encuentro, y de ahí en adelante, ese encuentro que tuvieron en la Casa Rosada en el cumpleaños de su mujer. Sí, que salió un año después igual, ¿no? A la luz. De ahí en adelante pero acá te llevo a lo que marcabas con anterioridad. Nos cuesta, creo que fue el término que utilizaste, instalar la agenda de acceso a derechos básicos dentro del propio espacio que están integrando. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Se pueden poner nombres, apellidos, ideas, lineamientos que hacen que, bueno, no se pongan de acuerdo en lo más básico, que es cómo se negocia la deuda externa, que es el gran ancla que tiene el país, pero también cómo se avanza en construcción de derechos para los que están más despojados? Mirá, yo puedo aportar algún elemento de lo que consideres un diagnóstico. No sé si puedo construir propuestas, sí, lo que desde nuestro espacio planteamos como una posible hoja de ruta. Creo que hay una distancia muy grande, muy grande de los sectores de la política, algo muy parecido a lo que pasó previo al 2001,
Es decir, se vive en una esfera que está muy distante de las necesidades de nuestro pueblo, pero muy distante. Acá nomás, vas a un barrio, ¿me entendés? Vas a Villa del Parque, vas al Ameguino, vas al fondo del bloque de Los Santos, te metés al fondo del Quinto, en el Padre Varela, y ves familias que viven en condiciones muy jodidas. Estamos en un rancho de 4 chapas, a veces en piso de tierra, sin la posibilidad de tener una canillita para poder lavarle la cara y hacerle un mate cocido a la mañana a tus hijos. Y el nivel de distancia que hay en la política, en quienes son parte de la política, digamos, del sector político de la superestructura, muchas veces no en gobiernos locales, muchas veces no, muchas veces sí. Por ejemplo, yo veo un gobierno local, un intendente, algunos funcionarios que rondan y buscan orientar cosas para ahí, porque muchas veces los intendentes están obligados a caminar, algunos no lo hacen y otros sí, eligen hacerlo. Y veo una gestión de gobierno local preocupada por eso y ocupada. Pero en la política en general hay un nivel de distancia enorme con eso. Y sí, si vos sos diputado, te subís al auto con tu chofer, 10 asesores, entrás a la cámara esa, que viste, entrás a ese lugar, que a mí me encanta, viste, me gusta la arquitectura, es lindo, pero es un frasco, es como un estudio, no como este que es muy bonito y lo felicito, pues la verdad es muy lindo, un estudio de televisión, ¿me entendés? Es una burbuja. Y eso te distancia. Y entonces cuando empezás a discutir de política, ¿de qué discutís? De rosca, de posicionamiento, de lugares en las listas, de qué decís para qué, viste, ahora aparte está todo mediatizado, entonces qué palabra entró, qué te vuelve trending topic, qué generas tendencia. Te vas alienando, te vas metiendo en ese mundo y te olvidás para qué estás ahí, digamos, ¿no? Y perdés de eje para qué sirve la política, y por lo menos para nosotros, para mí la política es una herramienta de transformación de la realidad, y esas herramientas de transformación de la realidad, o para donde uno busca orientar las transformaciones de la realidad, es para que haya más justicia social, para que vivamos una sociedad más justa. Bueno, eso se pierde. Mirás las cámaras de diputados, de senadores, y coincidiendo con lo que marcás claramente, creo que la gran mayoría puede estar de acuerdo, hay pocos tipos y tipas comunes, ¿no? Sí, no hay. Que vivan el día a día, que tengan que esquivar una calle porque por el pozo no se puede pasar, o que tengan que ponerle una bolsita en las zapatillas a su nene para llevarlo a la escuela, para esquivar el barro. Hay poco de eso porque no lo elegimos, o porque no está en la oferta electoral muchas veces. Ahora profundízame ahí, pero te trazo la línea. Tal vez muchos vieron en Milei un tipo que tal vez sí se acerca un poco más a eso, por lo menos no es lo de siempre, no es el político profesional, empresario millonario. Hay muy poco de pueblo en las listas, pero en general. Nosotros tenemos una política para eso. O sea, nosotros en el espacio hemos discutido la representación, en un momento le decíamos por cupo, pero por sujetos. Entonces, Natalia Saracho, que es diputada nacional, que es una compañera que en el 2001 era muy jovencita, tuvo que dejar la escuela para tirar de un carro y ir a laburar con su familia. Más joven que vos, ¿no? Incluso, creo. Nati es más joven que yo. Hoy es diputada nacional. ¿Y sabés qué hizo Nati Saracho? No se fue a vivir a un country, no se compró un auto 0 kilómetros de la... Vive en Villa Fiorito. Y sigue viviendo ahí, Natalia. Y es la única representante o expresión de esa parte, no digo mayoritaria, pero como decía antes, de 1/3 de la población que vive en barrios populares. Andrea Monzón es una compañera que se crió en el barrio San Pedro, vivió en el bloque Los Santos toda su vida, vive en un barrio humilde de nuestra ciudad, encabezó luchas como la relocalización de familias inundadas de nuestra ciudad. Yo estoy orgulloso que sea concejala, me parece muy bien. Me parece que la política no tiene de eso y necesita. ¿Con eso alcanza? No, pero es parte de la discusión. Bueno, la Secretaría de Integración Suburbana la secretaria de Integración Suburbana fue Fernanda Miño, que es una compañera que vive en la Villa La Cava, una de las villas más históricas del conurbano bonaerense, en San Isidro, que se llama Villa La Cava, porque no era una cava, era un pozo. Y es una mina que terminó su mandato como secretaria de Estado, sigue viviendo en el mismo barrio, no se mudó,
tiene el mismo auto que tenía cuando inició la función pública. Bueno, ahí hay un algo, ¿no?, que tiene que ver con esa representación, con que se exprese en la política la composición de nuestra sociedad. El factor Milei, yo creo que después de 8 años de malos gobiernos, después de 8 años de gobiernos que no cumplieron con lo que dijeron, apareció un enano despeinado que puteaba y que decía: voy a quemar el Banco Central, el ajuste lo va a pagar la casta, son todos chorros. Y genera un nivel de empatía frente a la bronca, o sea, generó eso. Vos podrías coincidir en que, no sé si todos, pero casi todos son chorros, por ejemplo, como eslogan. Yo no sé si todo, no me gusta, o sea, pero tal vez no te cae tan mal, digo, a pesar de estar en las antípodas. Me parece que es un buen, o sea, me parece que si vos agarras a cualquier persona que pasas caminando por acá y ve que pasa un X auto, 0 kilómetros, y de ahí se baja un tipo de traje, y te enterás en ese momento que es un tipo que ejerce la función pública, digámoslo en sentido amplio, es diputado, es senador, es secretario de no sé qué, y lo ves así, y vos la estás pasando como el orto, y no llegás a fin de mes, porque vivís de tu laburo, y decís: la puta madre, o abre las puertas para que entremos toda esa joda, o, macho, parecete más a los que decís representar. No importa qué cargos tenga, no importa si sos concejal, diputado, senador o funcionario público, pero parecete más a lo que representás, porque en el fin último sos un representante de la sociedad a la que gobernás. Entonces, ese nivel de distancia, a mí no me gusta el rótulo son todos chorros, porque si tengo prueba de que alguien chorea, yo la quiero presentar ante la justicia porque me parece algo, no me gusta la naturalización, ¿se entiende? Decir todos son todos chorros. Si uno sabe que hay chorro, hay que denunciarlo, macho, porque nos está robando todo. ¿Se entiende? Entonces, esa idea de vilipendiar la política de esa manera no me gusta. Me gusta más la idea de precisar los conceptos. Me gusta más hablar de la distancia. ¿Por qué? Porque un diputado, sea del partido que sea, si cubre los días asesores, cobra ahora como se maneja la dieta de ellos encima, los senadores pasaron a cobrar 5 palos, hermano, 5 millones de pesos. 5 millones de pesos es una locura en este contexto. Pero maneja sus asesores, que no sé cuántos son, 10, 12, 15, la verdad no lo sé. Tiene 3 autos, 2 choferes. Y hay una cuestión que hay que cambiar cosas dentro del sistema. Porque manejándose en las de la ley, sin chorear, ¿se entiende? Y a vos te parece que es una persona que vive con un estándar de vida, que para vivir en ese estándar de vida, chorea, ¿me entendés? Entonces, no me gusta ese rótulo. Ahora sí que eso genera, si la distancia objetiva, cuando el pueblo la empieza a pasar peor, genera una distancia real que se termina canalizando a partir de la bronca. Y creo que Milei fue un tipo que supo encontrar ese rol de agitador y también promovió un programa electoral que no está cumpliendo, porque la casta no está pagando una sola. Nombrame una sola medida que haya hecho que la casta esté pagando hoy el ajuste. Una sola, no hay ni una. No, ni la casta empresarial, por ejemplo, ahora. Ni la casta empresarial, ni la casta judicial, ni la casta política está pagando esto. Los políticos se subieron el sueldo. Con la ley base a todos los empresarios le van a dar, pero cosas aparte escandalosas. Le van a dar de lo que piden. Exenciones, más de lo que piden, más papistas que el Papa, diría el dicho. La casta judicial, hermano, ahora de vuelta con la ley base, trabajadores van a empezar a pagar el impuesto a las ganancias, más allá de esa discusión de si está bien o está mal, quién es, cuánto y cómo. Y el Poder Judicial no paga impuesto a las ganancias. Entonces, ¿dónde está la casta? ¿Y qué ve la gente? Y sí que le están pegando a ellos. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar ahora en cualquier almacén de acá el litro de leche y está entre 1.200 y 1.400 mangos. Y para darle leche todos los días a tu hijo, o para comprarle un paquete de arroz que está a 2.000 pesos el kilo, si te movés y vas al chino o a este o al otro, ponele que lo encontrás en 2.000, 1.800 y no te alcanza, hermano. Entonces no está cumpliendo tampoco con su compromiso electoral. Pero bueno, estamos empezando a vivir qué genera eso en nuestra sociedad y en los laburantes, digamos, ¿no? Pero creo que el tipo fue inteligente en constituirse como un personaje bastante disruptivo, y que atrás de ese personaje disruptivo sí hay una caterva de sectores de poder muy importantes que están viendo que es una oportunidad. Porque un tipo que te regala los bienes estratégicos del país es una oportunidad. O sea, vos te crees que Elon Musk no sabe sacar cuentas y no está peleando por el recurso del litio, que es el más importante de
la perspectiva que hay a nivel mundial con las baterías de los celulares, las computadoras, los televisores, los autos eléctricos que él mismo hace. Y viene un enanito que quiere sacarse foto con él y lo ves como perrito faldero andando atrás del tipo que te da vergüenza ajena y le dice, te regalo el litio. Y dice, sí, agarralo, vení, abrazalo. Entonces hay factores de poder internacional, factores de poder local que están viendo una oportunidad. Ahora, más allá de las expresiones que se vienen observando, fundamentalmente en la calle, y hoy es un ejemplo, no con movilización, pero sí con un paro nacional con alta adhesión, parece tener plafón todavía. Algunos dicen, porque hay esperanza, porque parte de la sociedad tiene esperanza de que esto se revierta. Otros dicen, porque del otro lado no hay nada. A mí no me terminan de convencer ninguna de las dos, me parece que no se resuelve todo por ahí. ¿A vos cómo te suena? Yo creo que está en movimiento. Creo que, como todo, es lógico que un tipo que ganó elecciones presidenciales hace 5 meses, la gente tiene esperanza. Por algo depositó el voto. Lo que decías vos, una persona, un laburante cualquiera que habita en un barrio popular, depositó un nivel de esperanza. Yo ya no veo el mismo clima. Que ya en el verano, viste, como que decía, bueno, está bien, bueno, sinceramos los precios, me aumentó la carne, me aumentó la leche, y yo ya no veo el mismo clima, la verdad. Creo que el evento de la marcha en defensa de la educación pública también empezó, o sea, fue un punto que discute el programa económico y al mismo tiempo encontró un sujeto joven, que hasta ese día todo el mundo decía que los jóvenes acompañaban a Milei. Yo empiezo a ver cosas que la cuenta no cierra, ni en el bolsillo, ni en el rumbo, es decir, ni en la idea, ni en lo que ve como se... Entonces, veo que su imagen va decreciendo, cosa que no pasó con el gobierno de Mauricio Macri a esta altura y con el de Alberto Fernández. Entonces, la verdad que veo que la cosa no está tan sencillo, no es, o sea, insisto, estamos a 6 meses de que el tipo ganó una elección, entonces es muy difícil que todo el mundo lo esté puteando ya, porque hay algunas expresiones en torno a los problemas de arrastre que todavía calan en un sector de la sociedad que no ve que toda la responsabilidad sea de este hombre. Y puede generar, bueno, la cosa se va a acomodar, viste, baja un puntito la inflación. Ahora, no tengo dudas de que esto va para mal, no tengo absolutamente ninguna duda de que esto va para mal, o sea, para empeorar la vida de la gente, y que eso va a generar más condiciones de lucha, digamos. No tengo duda que va a ser así, porque es así, porque tenemos un pueblo inquieto que sabe defenderse, no así en otros países de nuestra región, y porque creo que va a ir empeorando la cosa, que no hay condiciones de que esto vaya mejorando. Entonces, estar en mayo así, quienes por ahí teníamos conciencia de lo que iba a hacer este gobierno, estás en mayo y decís, bueno, che, estaría mejor que esté más contra las cuerdas, que eso lo obliga a tomar mejores decisiones, o por ahí no tan peores, que haya más bronca, que se canalice hacia ahí, porque uno, la verdad que preveía que iba a suceder algo parecido a esto. Ahora bien, eso no quiere decir que no estén pasando cosas, no quiere decir que la gente no esté enojada, no quiere decir que no se putee. Digo, la CGT ya hizo 2 paros nacionales, los movimientos sociales están peleando por cosas tan básicas porque los comedores no se queden sin alimento. Digo, yo veo un clima de que esto va a seguir inestabilizándose, por así decirlo. Igual tengo la sensación, Agustín, que a diferencia de otros presidentes de nuestra democracia, yo tengo mis serias dudas que a este presidente le importe el bolonqui social. Tengo mis serias dudas de que si esto sigue por estos caminos, que coincidimos que en el cortísimo plazo, la verdad no veo ningún signo de recuperación, pero tengo mis serias dudas que al presidente le importe que la CGT haga un paro por semana, que la pobreza aumente, que la clase media se destruya y que los que están mal estén muchísimo peor. Yo no sé si le mueve la aguja. Y eso me genera muchísimo miedo.
Mira, no, yo coincido con vos, no le mueve la aguja. O sea, ellos ven que tengo un presidente que dice la justicia social es una aberración. ¿Se entiende? O sea, quien no puede sustentarse de manera individual en la lógica del mercado y en la competencia, y bueno, y qué sé yo, ¿viste? Lo dijo públicamente en la campaña. Sí, algo no estaba que en contra de la venta de órganos. Algo que se adjudica al peronismo, el término justicia social, pero que está en la Constitución. Son los parámetros básicos de un proyecto deshumanizante, que es que la vida no está en el centro de la sociedad, ¿no? Entonces, y bueno, quien no pueda comprar su comida, que se muera, ¿qué va a hacer, macho? Que consiga, no sé, que venda un riñón. Lo decía en la campaña. Lo dijo abiertamente en la campaña, en los debates electorales. Después, viste, como que caminan para atrás porque se dan cuenta que no mide, que a la gente no. Entonces yo creo que conceptualmente está convencido de eso. ¿Estamos? O sea, no es el personaje Milei eso. El personaje es otra cosa. Está convencido de eso el tipo. Cree que son los costos de la sociedad ideal a la que considera que hay que ir, que es con un libre mercado, una competencia exacerbada y que se ordenen frente a la lógica del mercado las cuestiones. El asunto es que eso, en un momento, se choca con los perjudicados de ese modelo de sociedad. ¿Estamos? Y ahí es donde un poco empieza a generarse nuevas ecuaciones. Hay que ver qué hace frente a esa situación, ¿no? Todavía yo creo que estamos en un momento donde se empiezan a sufrir con fuerza las consecuencias. Se empiezan a sufrir, claramente, lo vemos, con más gente en situación de calle, con menos gente pudiendo parar la olla, con laburantes que tienen incluso trabajo bajo convenio o están en blanco y no llegan a fin de mes, no pueden pagar el alquiler, darle de comer a sus hijos, comprarle un par de zapatillas y mandarlo a la escuela, ni hablar, pagar una prepaga. Entonces, esas consecuencias ya se están sintiendo fuerte. Hay que ver qué pasa cuando se agudicen las contradicciones, es decir, cuando eso tenga expresiones de manifestación con más fuerza de las que está teniendo hoy. Hay que ver qué hace el tipo. Hay que ver si sigue la misma. Hay que ver qué hacen los distintos factores que componen el gobierno, porque no son una coalición homogénea, ¿se entiende? Bueno, el segundo de Petovelo, de la ministra de Capital Humano, creo que es el segundo, el que hace semanas renunció. Y ya le renunciaron 3. Porque tenía a cargo de sacar los camiones con mercadería y al no haber mercadería para los comedores, el tipo se fue. Y ya renunciaron. ¿Fue así, tal cual? Ya renunciaron 3. Sí. Nosotros, o sea, Juan Grabois le hizo una denuncia penal a Petovelo por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Ayer hablábamos de eso, hubo algún avance incluso. Sí. Ahora la justicia le pidió a la mina que informe qué ha hecho con las partidas, porque, viste, parte vos, en el primer gobierno de Macri, no podías coincidir con la orientación de lo que había, pero había gente que más o menos entendía cómo funcionaba la administración pública. Estos tipos son analfabetos. Petovelo era productor de televisión, no sabe cómo funciona, no saben cuáles son los mecanismos de funcionamiento de la institucionalidad. Y hay un presupuesto asignado tiene un renglón presupuestario que es para la compra de alimentos. Hay programas, como el PNUD, que tienen supervisión internacional, porque son fondos que se asignan para ese fin específico, y ella está incumpliendo con ejecutar esos fondos, que hacen que gente no coma, digamos, ¿no? Entonces, ahora le están pidiendo a la mina informe, que se debe estar volviendo loco para hacerlo, porque tampoco, viste, encontrar gente con capacidad de entender cómo se hacen esas cosas. Nosotros con eso vamos a ir hasta el fondo de las consecuencias, porque lo que queremos no es que, como decíamos antes con lo del FISU, de la corrupción que planteabas vos, la discusión de la intermediación de las organizaciones sociales. No hay problema. Nosotros no nos morimos por hacer comedores, no somos felices haciendo comedores. A mí me encantaría que la familia coma en su casa. Si una persona va a un comedor es porque no tiene otra opción de vida. Si va a buscar un plato de comida, no entienden lo que es ir con un tupper o sentarse a comer con tus hijos en un lugar que no es tu casa. ¿Se entiende? Es fea sensación. ¿Se entiende? Uno desde la organización trata de generar un marco amigable con una situación que es jodidísima. Es que vos no podés generar tu propio sustento para morfar todos los días.
no solo no entienden humanamente eso, sino que el problema es la intermediación de las organizaciones. Bueno, bárbaro, ahora le sacaron un convenio a Cáritas, le sacaron un convenio a la CIRA, que son las iglesias evangélicas, espectacular. Ellos mismos salen a decir no cubrimos ni el 3% de la demanda que hay. Bueno, no es de esa manera, se lo decimos abiertamente, se lo dicen compañeros de las organizaciones. Está bien, flaco, ¿cómo vas a hacer para que la gente coma? No, yo no quiero discutir cómo yo organizo esos recursos. Decime vos cómo lo vas a organizar y dame una dirección a dónde le puedo decir a la gente que viene a buscarme a mí como referencia territorial, ¿a dónde voy a comer? Porque el problema fuerte es que la gente no tiene dónde ir a buscar esa comida. Revientan entonces los quilombos en las arcas municipales porque tienen que atender una situación que no estaban preparados para atender, en peores condiciones, la provincia no da abasto, y la nación, esta señora, mira para otro lado, digamos, ¿no? Te hago una última de mi parte antes de un cierre con una invitación que te vamos a proponer que hagas. ¿Y enfrente qué? ¿Cómo se organizan? Ustedes como parte de un espacio, principal espacio opositor, ¿qué están discutiendo ahora o qué deberían estar discutiendo ahora? Porque la salida es política y es electoral. Mirá, nuestro espacio es medio complejo, voy a tratar de decirlo resumidamente. Nosotros, nuestro espacio, que no tiene nombre ni espacio, le decimos ecosistema, hay como 3 herramientas. La herramienta social, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la herramienta política, que es el Frente Patria Grande, y una tercera herramienta que es la estatalidad, que es donde se encuadran los compañeros que están en la función pública y que tienen objetivos y deberes de funcionarios públicos. Hay distintos niveles de laburo en torno a eso. Las organizaciones sociales tienen que pelear, tienen que defender a sus representados y tienen que tratar de no retroceder y en el mejor de los casos mejorar, y hay que seguir peleando, digamos, por cuestiones básicas, humanizantes o lo menos deshumanizante posible, que es que no destruyan, que ya la están destruyendo, programas como el Potenciar Trabajo, que no se paralicen fondos de obras como los que hablamos de integración sociourbana, que llegue las comidas a los comedores, y en eso generar un gran frente de unidad con todos los sectores de trabajadores, desde la CGT para abajo con todo el mundo, para poder generar un frente de defensa de los trabajadores, en el marco de lo que nosotros llamamos la gremialidad o la defensa social. En lo político, a mí lo que más me preocupa es el escenario de especulación, digamos. Primero la falta de un programa y después sacarle el culo a la jeringa, digamos. Entonces, nosotros para constituir de vuelta, digámosle un enamoramiento, pero un acercamiento a los sectores que incluso se fueron en términos electorales, pero sobre todo humanos y subjetivos, o sea, los que apoyaron al Frente de Todos y los que no apoyaron a Unión por la Patria. En primer lugar hay que acercarse defendiendo sus intereses. Hay que defender a las pymes, hay que defender a los laburantes, hay que defender a todos los que necesitan en este momento, y eso hay que defenderlo con el pico y con el cuero. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los políticos, básicamente, defenderlo con el pico y con el cuero, diciendo, saliendo, dando la cara, pero al mismo tiempo acompañando las luchas, porque si no, no representas a nadie. En segundo término, para una discusión de perspectiva electoral, hay que poder construir un programa. Nuestra agenda, lo que nosotros planteamos, es tierra, techo, trabajo, salud y educación. Bárbaro. Hay otros, espectacular, los escuchamos. Ahora, nosotros creemos que cada persona que habita este suelo tiene que tener un trabajo digno, tiene que tener un lugar donde vivir. La verdad que no es tan difícil hacerlo, nos faltó tiempo en la etapa anterior, pero no es tan difícil hacerlo, no es física cuántica, tirar caño, o sea, identificar tierra, comprarla, como se hizo, que la ponga el Estado Nacional, como se hizo, o trabajar con organizaciones, asociaciones que puedan comprarla para generar y tirarle agua, luz y hacerle un biodigestor o una planta de tratamiento cloacal. No es física cuántica, no se hace porque no se prioriza. Entonces, nosotros tenemos esa agenda. Y después de eso vendrán los acomodamientos, ¿se entiende? O sea, los lugares. Ahora, no podemos estar discutiendo, no deberían estar discutiendo. A mí me da, viste, me sale como mi instinto más histórico del que hablábamos al principio, y me dan ganas de pegar una piña a determinadas personas cuando empiezo a escuchar las internas y las roscas y esto y el otro y este que le dice aquel y aquel que le dice aquel, y no podemos decir tal cosa en este. Macho,
no podés putear a un dirigente, ¿viste? Me pone mal, putea a quien quiera, hermano, putea porque la gente no come, ¿qué me importa a mí, entendés? Ese cuidado de las formas políticas en este momento. Entonces están, en un cumple, ¿viste? En la rosca, en la interna, y me parece una cagada. Entonces yo creo que, en primer lugar, hay que sumarse a la defensa de los derechos de nuestro pueblo, que para eso son, quien quiera ser político, para eso está, construir un programa, y en segundo término se verá cómo se constituye la ecuación electoral después, si tiene que seguir, debe seguir siendo un frente, pues yo creo que debe seguir siendo un frente opositor, y bueno, si van a interna, irán a interna, si hay una lista de síntesis, habrá una lista de síntesis, pero discutir eso hoy, cuando la gente no tiene para morfar, cuando se queda sin hogar donde vivir, cuando su hijo no accede a la salud, cuando, ¿me entendés?, la educación está en crisis, cuando este gobierno se quiere llevar puesto todo eso, y la verdad me parece una negligencia absoluta y refuerza el sentido de la distancia que hay entre nuestro pueblo y los sectores que buscan representarlos políticamente, digamos. Agustín, gracias por venir. Este sábado van a estar llevando adelante un seminario en torno a economía popular, a las nuevas formas del laburo, ya no tan nuevas, pero que siguen ameritando reflexión y análisis en el Centro Cultural Artigas. Este sábado, primero de los 3 encuentros, todos los sábados. Sí, los compañeros de la Artigas históricamente han tenido como una política más cultural, de construir ofertas, propuestas, etcétera, en lo cultural, y tratar de aportar a lo que es el debate de ideas, digámosle. Y bueno, me propusieron organizar este seminario. No me gusta a mí mucho como la cuestión de lo individual o lo autorreferencial, así que como constituimos una suerte de encuentros, charlas, debate. Este sábado van a estar Nico Grande y Fede Suárez, que son 2 compañeros que yo aprecio muchísimo, que hemos compartido muchas cosas constructivas, de actividades y demás, que son, la verdad que 2 profesionales. Yo hasta en el campo de lo intelectual y de la investigación, la verdad que son dos compañeros brillantes y muy comprometidos. Vamos a estar discutiendo el contexto en el cual surge la economía popular, un poco caracterizando también el sistema en el que vivimos, y después vamos a tener un segundo encuentro el sábado siguiente, el sábado 18, con laburantes de la economía popular, de acá, locales, con La Toti, Giorsemino, que es una compañera del Movimiento Evita, Nadia Martínez, que es una compañera de la CTD, y Marcelo Medina del MTE, y en el último encuentro, que va a ser el 1 de junio, vamos a estar con jóvenes, digo yo militantes, pero que, viste, también a veces por ahí esa palabra genera una distancia. Pibes que tienen una edad muy joven, que eligen vivir la vida de una manera colectiva, es decir, que no se preocupan solo por su horizonte de realización individual, sino que laburan con otros. Desde lo social, Agus Rojo, que es una piba que hizo un proceso y se recuperó de las adicciones y hoy coordina una casa comunitaria en donde otras pibas hacen proceso en el marco de Vientos de Libertad. Simón Corsilia, que es un pibito muy joven que estuvo organizando secundarios, participa un poco de la Artigas. Y Piqui Lejano Oeste, que también es un pibe de barrio que desde muy jovencito le gusta el arte y sobre todo el hip hop, así que está un poco rapea y ahora está pegando algunas notas y canciones, pero es un pibe que tiene un sentido social, tiene una historia de vida muy piola y además no se aleja, digamos, no se aleja y hace cosas. Hace poco hizo una olla en un barrio, entonces bueno, juntamos. Así que este sábado arrancamos con Nico y Fede y después vamos a tener el sábado 18 y el sábado 1. Esos 3 encuentros que van a ser charla, debate y también lugares de encuentro para compartir y recibir, para ir y volver en un momento donde creo que es importante. La verdad que los rebotes que tuvimos en torno al encuentro ha sido positivo. Hay mucha gente con ganas de encontrarse con otra gente, de discutir, de acercarse. Y bueno, también es parte de la tarea de la etapa, ¿no? No individualizarnos, no fragmentarnos, no dividirnos, encontrar espacios de encuentro, charlar, aprender a convivir en la diferencia, en los matices, porque bueno, lo que tenemos enfrente es muy jodido, como dijimos en toda la entrevista, y bueno, hay que generar unidad, discusión y apego al sufrimiento de los demás. Creo que ahí hay un desafío muy importante. Se acercan a la Artigas este sábado a las 10, sábado desde las 10 de la mañana, los 3 encuentros.
este sábado el 18, no el 25. Claro, exactamente. Y primero de junio. Exactamente. Se Quien acercan quiera a Mitre acercarse, 846. se acerca ahí nomás, que se lleve el termo, el mate y bueno, estaremos compartiendo los mates y charlando un rato.